Muy buenos días, tengan todos, bienvenidos. Hola, hola Lisbeth, buen día. Buenos días, bienvenidos. Estimados profesores, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos estos 4 días de capacitaciones que hemos hablado sobre cómo implementar un proyecto de lectura en la escuela. El día de hoy nos acompaña Rosario Rivadeneira. Como les recuerdo, Rosario es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es narradora oral, especialista en literatura infantil y juvenil, además de fomento de la lectura en niños y adolescentes. Ella también ha realizado proyectos que promueven la recuperación de la tradición oral y el acercamiento al arte y la lectura a través de actividades lúdicas y plásticas. Rosario tiene experiencia en gestión de proyectos educativos en el ámbito de museos y bibliotecas escolares. Darle nuevamente la bienvenida y recordarles que al final del taller se le enviará una encuesta para que nos den su opinión sobre la capacitación. Bienvenidos, Rosario. El paso es todo tuyo. Gracias y bienvenidos. Gracias, Lisbeth. Buen día con todas y todos, maestras y maestros. Muchas gracias por su puntualidad. Son las 9:08 y ya vemos 76 personas, así que muchas gracias a este último día de esta jornada intensa donde hemos hablado y discutido varios temas vinculados al plan lector y a cómo implementar un proyecto lector. Yo imagino que sí, esperamos que sea un día productivo también, y quienes se animen y hayan ido construyendo su propio proyecto lector, podamos compartirlo tal vez ahora al final de la sesión, o si no, en las siguientes semanas cuando ya estemos un poco más calmados después del inicio de clases. Buenos días a todas y a todos por estar acá. Se acaba de malograr el cursor de esto. Ya. No me doy cuenta, ya. Entonces, para recapitular un poco nada más lo que vimos la sesión pasada, habíamos hablado de varias estrategias de lectura y una que hice un poco rápido porque ya me decían que tenían que utilizar el Zoom para otra sesión, es esta metodología o el enfoque DIME de Aidan Chambers. Les había comentado que Aidan Chambers realizó talleres de lectura y junto a otros maestros ideó un repertorio de preguntas que, dirigidas a diferentes edades, ayudaban a que las conversaciones literarias sean más productivas y que los niños hablen de sus lecturas, descubriendo en ese proceso varias situaciones, que los niños son críticos naturales, que muchas veces los niños se dan cuenta o realmente comprenden lo que han leído en la conversación literaria. Y él comentaba, o comenta en su libro, que lo que le sucedía era que después de una primera lectura o lectura compartida o alguna estrategia de lectura que él usaba con su grupo, si aplicaba una ficha de evaluación, el resultado era superior luego de haber realizado una conversación literaria. Entonces, ese fue su foco de investigación, y estas son las cosas que él
él comenta, ¿no?, que los niños son críticos naturales, que no, nada de lo que diga el lector es banal, siempre hay algo detrás de eso, y mientras más conversemos con los niños, los ayudamos a tener un mejor concepto de lo que han leído y de lo que les rodea y de ellos mismos también. Entonces él comentaba que sugería que en su experiencia es mucho mejor desterrar el porqué, porque a veces el porqué es examinador, sientes que estás juzgando. Planteaba otro tipo de preguntas que vimos en la sesión pasada, que son estas de acá, preguntas básicas para generar... preguntas básicas para generar la conversación. Hubo partes que te gustaron, que no te gustaron, preguntas generales que ven al libro como su conjunto, después de haber leído el libro o que conectan con alguna situación en específico. También para darnos, ahondar en ciertas situaciones específicas de la lectura, como el narrador, como el espacio donde se ubica la historia, el tiempo que transcurrió en la historia, los personajes mismos y la construcción de los personajes. Él hablaba del juego del no lector, porque definitivamente cuando estamos trabajando una sesión de lectura con niñas y con niños, van a haber niños que no leen, si les pedimos que lean en sus casas y que regresen para comentar lo leído, ¿no? Van a haber niños que nos leen y eso pasa siempre, pero él los involucraba y eso tenía un efecto positivo en ambos grupos, los que no leían, porque primero se sentían en la confianza, él creaba un clima de confianza y él se sentían en la confianza, los niños se sentían en la confianza para decir no habían podido terminar la lectura por tal o tal motivo, o porque de repente no habían comprendido ciertas partes de la historia y ya sentían que no podían avanzar, y los involucraba, los invitaba a que hagan preguntas a quienes sí habían leído para tener una visión de la historia. Y también ayudaba a los lectores, porque al saber que había niños no lectores, tenían más cuidado en sus comentarios y la conversación se hacía más sutil o más directa. Entonces, él hablaba del juego del no lector, de involucrarlos. Y bueno, en general propone estos 4 pasos para mantener una conversación. Seguir llevando a los lectores de regreso al texto. A veces cuando hablamos sobre cualquier tema, no solo de un libro, solemos irnos por las ramas, ¿cierto? Entonces, y a veces hay preguntas que uno no sabe cómo pedirle la justificación o la argumentación al niño. Entonces él decía, siempre llevarlos a la historia con preguntas como ¿cómo lo sabes?, ¿no? Para ayudarlos a reflexionar sobre su respuesta. Y no vimos este último tema. Sí, ayer conversamos sobre este de acá. Ya. Este slide creo que no. Este último slide no. Luego, prestar atención a las respuestas, a lo que digan, y formular preguntas generales para que progrese la conversación. Él hablaba del arte de la conversación. Estar listos para formular alguna pregunta específica. Hay esas preguntas que son las que acabo de compartir acá, pero él comentaba que ya luego pueden surgir, cuando el maestro tiene cierto entrenamiento en realizar una conversación literaria productiva, con preguntas que exijan un poco más a los lectores, pero que tampoco sean examinadoras, podemos llegar a poder plantear ya preguntas más específicas vinculadas al texto que se ha leído, para ayudarlos a encontrar un camino dentro del texto. Y luego ayudar a sintetizar lo que cada estudiante ha dicho, para que pueda recordar y ir hilando la conversación, ¿no? Encontrar alguna conexión sobre la opinión de algún estudiante con la historia. Bueno, hablamos de más estrategias y ahora vamos a ir a la implementación. Perdonen. Y ayer nos quedamos en que ayer les pasé un Padlet que voy a compartir ahorita. Ayer les envié un Padlet para que compartieran alguna de las estrategias. Yo temprano
temprano estuve comentando algunas, no me dio el tiempo para comentar todas. A ver, déjenme un minutito, voy a ver qué le pasa a este mouse. Es que se ha malogrado el cursor del mouse. Entonces, les había compartido algunos objetivos específicos de lectura de un lector valiente, y les pedí que comenten algunas estrategias a partir de a partir de esos objetivos. Entonces, esto es lo que ustedes han ido compartiendo. Ya. Yo he podido comentar algunos, nada más les decía, porque ya no pude. De repente, en el transcurso de los siguientes días, yo voy a dejar este Padlet abierto. En el transcurso de los siguientes días voy a ir comentando algunas cosas. Me encantó que ya no tuve tiempo de comentar, del carrito lector. Me imagino que es de Elena Maya. Me imagino que es como una biblioteca móvil, ¿cierto? Debe ser como una biblioteca móvil. Sí, sí. Uh-huh. Cuando trabajé en un colegio, en la biblioteca de un colegio, recuerdo que la biblioteca me imagino que todavía debe seguir teniendo una colección hermosa, pero el problema es que estaba ubicada en el tercer piso, y en un momento, y los niños de inicial no podían ir hasta el tercer piso, porque bueno, por temas de seguridad también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una biblioteca móvil y sacar una selección de libros en unas estantes rodantes que mandamos a hacer, y sacarlo al patio de inicial. Y bueno, lo sacamos en un momento estratégico, que era la hora de salida, porque ahí los niños llevaban a los papás y se llevaban libros a su casa. Y fue bonito, porque de no utilizar tantos libros, de pronto empezaron a llevarse varios libros. En Arequipa existe la Bibliobici, sí. Hay el Bibliobici, cualquier tipo de biblioteca móvil, ¿no? He visto en bicicletas. En Arequipa también tengo una amiga que tiene un proyecto de lectura y una biblioteca, una librería, perdón, virtual, que se llama La Librera de Maletera, porque empezó yendo en su auto, abriendo su maletera y sacando libros para prestar en los parques. Ya ese proyecto, inclusive que ha ganado los estímulos del Ministerio de Educación, ahora también se ha convertido en librería. Búsquenla si desean, tiene varias cosas lindas, si es que están en Arequipa. Entonces me encantó hacer eso, y esa es una forma de llevar la biblioteca a espacios o los libros a espacios donde no suelen llegar, ¿no? Ya sea por tema de infraestructura, de espacio, de aforo. Pueden hacer la biblioteca itinerante, ahora que todavía no se puede ir a clases, enviar en maletas, en bolsos, en mochilas, los libros que están en las aulas, en los colegios, para que no se pierdan, ¿no? Enviarlos en calidad de préstamo. Me encantó lo que escribió Mónica también, Mónica Milagros, un encuentro virtual con el autor, porque se evidencia cómo se está preparando la visita. Muchas veces yo he acompañado a autores a que hagan encuentros con sus lectores, y está bien, no deja de ser un momento emocionante para los chicos, no deja de ser algo que genere bastante expectativa, pero he visto encuentros que a veces no aprovechan todo, porque las preguntas que hacen los chicos se repiten varias veces la misma pregunta. Aunque me gustó un autor, que no me acuerdo quién fue, que decía que siempre le repetían varias preguntas en una misma encuentro, y que él tenía varias respuestas para una misma pregunta. Entonces me encantó ese autor. ¿Quién fue? Hace poco alguien presenció un encuentro con autor y comentó eso, y me pareció genial.
quien hizo eso. Pero a veces no, a veces se pierde, bueno, Jorge Lava maestro, ¿no? Me parece que se pierden algunos encuentros con autor, en preguntar algunas cosas de manera repetitiva. Lo ideal es preparar el encuentro, tal como lo comenta Mónica en el Padlet, ¿no? Buscar información en la red. Muchas veces las editoriales ya proponen algo en sus espacios de recursos pedagógicos. Les comento que estamos terminando de elaborar ya un recurso para SM que se llama Maestro Leo Todo, que seguramente varios de ustedes ya lo conocen. Pero estamos renovándolos porque ahora nos estamos convirtiendo en una especie de booktuber y al autor también lo estamos convirtiendo en booktuber porque el video es un video que cuenta absolutamente todo sobre el libro, pero en un momento estamos insertando un clip con el autor haciendo un comentario, saludando a los maestros o a los estudiantes que revísenlo a partir del miércoles de la siguiente semana en el site que les pasé de Leo Todo y ya lo van a encontrar con seguridad. Y bueno, entonces me pareció interesante preparar el encuentro con autor. Y por eso muchas veces, se pierde los encuentros con autor cuando nos animamos solo a seleccionar obras clásicas. Es importante que también los estudiantes conozcan qué se está escribiendo en la actualidad en el país, qué se está produciendo y tengan la oportunidad de conocer autores. Y por acá, ¿quién había puesto? La tertulia literaria acompañada de música. Ah, me encantó este de acá también, de Elsa, que envió un video y comentó que leen una obra y dramatizamos en familia. Cantamos el amor a la demostramos el amor a la patria cantando en familia. Está muy lindo el video. Se me ocurrió un libro. Ay, es que mi mouse se ha vuelto loco. Se me ocurría un libro que permite hablar de temas de peruanidad, ¿no? Me imagino que ese ha sido uno de los temas transversales que están tratando y bueno, hay varios libros que nos ayudan para eso. Y luego por acá, ¿dónde está? Acá. Víctor Manuel hizo una lista interesantísima de estrategias y de recursos que utiliza. Me parece genial que lo tengas así, tan claro. Lo que yo haría de repente para saber qué habilidad, qué capacidad estoy desarrollando en mis estudiantes, colocar el objetivo para ir midiendo, ¿no? Por ejemplo, haz un resumen, la comprensión literal, no sé, haz predicciones, la inferencial y así, para saber qué tipo de habilidades estoy ayudando a desarrollar o qué objetivos lectores estoy ayudando a desarrollar con mis estudiantes. Luego, por acá, había visto, acá alguien ha puesto, creo que primero sería crearle la necesidad de leer una lectura o de acercarse al libro. Primero haciéndole una pequeña introducción de lo que van a leer, pero que sea bien llamativa e interesante, sobre todo del gusto del lector. Sí, como coloco ahí como comentario, las estrategias, por eso es importante hablar de las estrategias desde antes de leer, ¿no? Antes de la lectura, que tienen como objetivo hacer que los lectores sientan curiosidad por el libro, se interesen en leerlo, en saber la historia. Ayer hablábamos de los book trailers, hablábamos de los detectives e historias, de una forma diferente de presentar el análisis de la portada. Entonces acá es valorar, es más, creo que son de las más importantes, ¿no? De las de antes y las de después, perdón, sí, la de después, antes de empezar a leer y al finalizar lo que vamos a utilizar. Por acá había puesto Liliana había puesto estrategias para la lectura.
ahí estoy leyendo estrategias que se pueda... voy a ver si puedo compartirlo en PDF y lo mando hoy día con el PPT final de todo para que se lo envíen. Si no, ya tienen ustedes el link. Si no logra hacerlo, a ver, déjenme ver, voy a checar acá esta pantalla. Luego veo si puedo convertirlo a PDF. Si no, ya ustedes tienen el link, que se los voy a volver a copiar, ¿ya? Por si lo perdieron. Copiar el enlace. Por si acaso, ahí está. Ahí está el link. Bueno, entonces estuvimos viendo todas esas estrategias de lectura que ustedes han compartido, que esa es la idea, ¿no? De enriquecer, renovar nuestras estrategias, también ver qué objetivo lector estamos desarrollando. Veo que también varios hacen clubes de lectura, que me parece genial. Personalicen, si tienen la opción y sus estudiantes también quieren, personalicen los clubes de lectura, como les habíamos comentado la semana pasada. Después había los cuentacuentos digitales, cambiarles el final de la historia, hacer una pijamada lectora. Yo quiero hacer una pijamada lectora ahora con el club de lectura en el que estoy trabajando con chicos, pero no sé, vamos a ver. Bueno, ya hay varios. Hay varios y les pasé el link también para que ustedes lo comenten. Había uno que quería comentar, pero ya no lo encuentro. El de dilo con mímicas, ¿no? Haciendo mímicas resultan, para que los estudiantes presenten la obra o hablen de repente de alguna situación de la obra. Les decía que podían hacerlo con el teatro de sombras en su versión más básica, que es con las sábanas y ustedes como títeres, digamos. Entonces, ya habíamos compartido algunas de las estrategias. Les decía que, y esto es por seguro, que es más sencillo empezar desde un objetivo lector y desde ahí planificar las estrategias. O lo que hizo su compañero, enumerar todas las estrategias que yo suelo aplicar y ver qué objetivo estoy logrando para que mi proyecto sea balanceado. Ahora, llegamos a la implementación, perdón. Llegamos a la implementación, ya el momento más clave. Vieron que hemos tomado bastante tiempo en el diagnóstico para tener en cuenta que cómo está mi institución educativa, para que la selección de libros sea acorde a los intereses lectores de mis estudiantes, para saber cuál es su vínculo de los padres de familia, de los estudiantes, los míos como maestros, y lo de la escuela relacionado a la lectura. Elaboramos algunas herramientas revisamos algunas herramientas de recojo de datos, lo que nos permitió tener un panorama general. Y luego ya vimos a planificar qué es lo que vamos a hacer, qué estrategias vamos a usar, qué libros vamos a seleccionar, de qué manera vamos a evaluar y a valorar cada libro, lo importante que es ofrecer diversidad a los estudiantes en función a sus preferencias lectoras, en función a su capacidad de lectura, y a conocerlos, ¿no? Y es importante valorar los libros y también conocer, tener una gama interesante de libros para revisar y seleccionar. Vimos algunas estrategias que hicimos la semana pasada y ya vieron que esto da, o sea, mientras haya creatividad, podamos hacerlo, genial. Yo creo que, perdón, me quedé viendo un comentario. Es bueno diferenciar entre una estrategia y una actividad. Por eso, justo ayer, no sé si ayer ustedes, es que estoy como que con dos grupos, no sé si ustedes me preguntaron cuál es la diferencia entre animación lectora, fomento lector y mediación de lectura. No sé si me preguntaron y
y les decía que yo dudaba bastante cuando veía alguna capacitación o formación en animación de lectura, porque quienes estamos en constante formación sobre este tema, sabemos que hace algunos años, en los 70, 80, se empezó a hablar de animación de lectura, que son actividades para llevar una sesión de lectura amena y agradable. Pero esto terminó siendo una fiesta de actividades que no respondían a ningún objetivo. Y de pronto iban a las escuelas y había fiesta de disfraces del personaje, y había el cuentacuentos, y había el títere, y había maratón de lectura, y había varias cosas, pero no se diferenciaban o no sabíamos a qué objetivos estábamos desarrollando con esas actividades que estaban en el aire. Por eso les decía que las estrategias no son un fin en sí mismos, sino serían unas actividades libres, divertidas, interesantes, pero libres. Pero todo lo que hacemos en la escuela, quienes nos dedicamos a la educación, sabemos que estamos buscando algún objetivo. Y el objetivo en la lectura pueden ser los objetivos para desarrollar habilidades comunicativas, estos objetivos lectores, o el objetivo de leer por sí mismo, de pasar un momento agradable con la lectura, que también es un objetivo. Entonces, y luego se empezó a hablar de fomento de la lectura, que son más actividades sociales vinculadas a grupos grandes, ¿no? Hacer actividades de fomento de la lectura en zonas rurales, en hospitales, en comunidades, no sé, en centros penitenciarios, y ahora se está hablando de mediación lectora, porque yo utilizo una estrategia para mediar la lectura, para ser un mediador entre el libro y el lector. Entonces nosotros, todos los que trabajamos como maestros, los bibliotecólogos, bibliotecarios, o diferentes personas que trabajan vinculadas al libro, lo que realizan es mediación de lectura. Y es ahí donde aplicamos las estrategias que deben de tener un objetivo, deben de tener algo que sepamos nosotros que están desarrollándolos en los estudiantes, ¿no? Por eso revisamos en la sesión pasada cuáles son los objetivos de lectura, que pueden ser los que yo les ponga acá, que pueden haber otros también, por supuesto, pero lo importante es que cada vez que planteemos alguna actividad, que bueno, se convierta en estrategia cuando tengamos un objetivo. Y la misma palabra lo dice, creo. Cuando queremos lograr algo, vamos a ver qué estrategia vamos a utilizar, ¿no? Qué herramientas vamos a usar, cuál es nuestro... ¿cómo planificamos eso? No sé, me ocurre ahorita, ¿no? Claro, podemos decir estrategias, muchas cosas, pero no saben, pueden ser estrategias, pero para que realmente lo sean en el uso práctico deben de responder a un objetivo. Eso. Y eso le debemos tenerlo bastante claro quienes trabajamos haciendo mediadores de lectura. Entonces, continuamos. Les decía que, bueno, hemos tomado bastante tiempo en hablar de esto porque de verdad hablar de estrategias no solo es presentarles actividades motivadoras, interesantes, divertidas, sino también que tengan un piso, que sostengan la misma estrategia y que logren un objetivo. Venimos a este penúltimo paso, que es la implementación, el tercer paso, que es el momento ya de la acción, donde vamos a hacer algo, ¿no? Donde aplicamos las estrategias, donde hacemos la lectura de libros, donde hacemos actualización de los formatos de registros, digamos, cómo vamos a ir haciendo un seguimiento de mis sesiones de lectura, qué debo tener en cuenta antes, durante y después de la lectura yo como maestro, y luego cómo evaluar o qué criterios debo revisar cuando hago las evaluaciones, ya sea de los proyectos de lectura que vimos hace un momento, ya sea de alguna estrategia tipo que creen su propio book trailer, o de la conversación literaria. ¿Qué criterios de comprensión lectora voy a evaluar o voy a prestar atención?
Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y primero, ¿cómo vamos a leer? Me preguntaban varios que ahora que hay estamos así a distancia, utilizar el tiempo de las sesiones sincrónicas para leer junto a los estudiantes a veces se pierde. Entonces yo les decía que si los chicos todavía no aprenden a leer, pues capacitémonos para ser mejores narradores, porque todos somos narradores, todos contamos historias, ¿no? Para hacer una buena sesión de lectura en voz alta, pero si no, si los chicos saben leer, yo sí les diría que no, que cuando se junten con ustedes sea para la conversación literaria, que sea para, no sé, desarrollar algún proyecto juntos o presentar el proyecto que ya han realizado y comentarlo. Porque si no se pierde. Sí les decía que había visto sesiones en YouTube donde eran 45 minutos el profesor o la profesora leyendo el cuento, la historia, y encima diciéndole dónde tenían que subrayar a los niños. Entonces yo estaba que así, que no sabía qué hacer, pero bueno. Pero podemos leer junto a los estudiantes y hay diferentes formas de acercar la lectura. Primero, pedirle a los estudiantes que lean de manera independiente, que lean sin apoyo, que lean generalmente en silencio, que son estos silent reading o estos 15 minutos en silencio que en muchas instituciones educativas tienen, que en muchas instituciones educativas tienen ya como actividad general. Todos leen al inicio, antes de empezar las clases, en silencio, y es una lectura libre y nada más. La lectura cooperativa, los estudiantes leen en pareja, pero ya con la libertad de comentar solo entre ellos lo leído. Luego la lectura guiada, el maestro lee y va comentando la lectura, realizando preguntas, de repente de las primeras páginas, pero eso sí, yo les diría que acá hay que tener bastante cuidado de cómo vamos a plantear, porque a mí no me gusta, por ejemplo, que cuando leo me interrumpan la lectura, menos con una pregunta. Entonces, de repente podemos primero pedirles a los chicos que lean en sus casas, y si luego, no sé, nos damos cuenta que la mayoría no ha leído, volver a leer con ellos, pero haciendo unas pausas y no de todo el capítulo, ¿no? Para ir guiándolos y para ir conversando. El maestro lee en voz alta mientras los estudiantes siguen el texto con la mirada, esto para los más pequeños, ¿no? Si están leyendo libros virtuales, ir señalando las palabras para de paso desarrollar otras habilidades de lectura. La lectura en cadena, un estudiante empieza a leer en voz alta, los demás lo siguen con la mirada y otro continúa hasta terminar el texto. Yo para estas cosas de lectura en grupo, sí lo utilizaría, como les dije, de una sesión de 45 minutos, los 15 primeros minutos, si desean hacerlo así, y después ya la conversación literaria. Y la lectura dramatizada, que es la más divertida, la que varios realizan en sus clases, que es los estudiantes realizan una interpretación artística de la obra leída, nos podemos compartir los personajes. Hay, justo hablando de leer en diferentes formatos, nosotros, bueno, SM publicó hace algunos años obras de teatro, no solo para secundaria, sino para primaria también. Entonces, estas obras de teatro ya está el guión como para hacer una lectura dramatizada. No sé si alguien ha leído teatro, se me fue el nombre, de Carlota Carvalho. Tiene el título teatro en su título. Tiene la palabra teatro en su título, perdón. Presenta 5 historias de Carlota Carvalho en teatro. Entonces ese libro, por ejemplo, se presta para hacer una lectura dramatizada como tal. Ya está el guión para que hagan la lectura y se repartan los personajes entre los estudiantes. Niños teatreros. Sí, hay uno de para más pequeños, que creo que eran niños teatreros.
y el de Carlota Carvalho, no se me ha ido el nombre. Teatro para niños, sí, teatro para niños. Que lo suelen leer en quinto, sexto de primaria, por lo que he visto. Luego, ¿qué debo tener en cuenta yo para hacer un seguimiento de mis sesiones de lectura? ¿Cuál debe ser mi actitud antes, durante y después de la lectura? Como ya habíamos dicho, antes es importante mostrar una actitud entusiasta, una actitud segura, que los chicos sientan curiosidad, se motiven a leer el libro, intentar buscar un fragmento de la obra que capte la atención. A veces las primeras páginas ayudan a eso, o una situación extraña y que sucede en el libro y que genere interés en los chicos. Solicitar hacer predicciones o hipótesis, preparar la sesión con los materiales que complementen la lectura, no sé, algunos objetos que ayuden a dar contexto a la historia, y contextualizar la obra a leer. Por ejemplo, si vamos a leer el cuento que les leí ayer, me parece, o anteayer, sí, vamos a enviar las diapositivas todas al final de la sesión, a sus correos. Yo empezaría preguntando a los niños que si es que saben cuentos de gigantes y cuentos de enanos, ¿no? Y bueno, hacer una recopilación todos de qué historias conocen ellos donde los protagonistas sean gigantes y enanos, o películas donde sean gigantes y enanos. Y luego comentarles que vamos a leer una historia que está protagonizada por un gigante y por un enano. Entonces, ir dándole contexto a la historia, ¿no? Durante la lectura, lo que ya habíamos visto, tener un adecuado tono de voz, fluidez, modulación, no es necesario que hagamos voces de cada uno de los personajes, pero sí el tono, eso sí es importante. Yo puedo tener un mismo registro, pero que es como yo suelo narrar o como yo suelo contar. Tengo un mismo registro, pero utilizo un tono de voz para cada personaje que hace que quien esté escuchando pueda diferenciar eso. Pero a quienes le sale la voz y no se siente disforzado, genial, ¿no? Ya vimos que en Comunidad TCM está un pequeño video de Isabel dando algunos tips para contar historias. Utilizar juegos verbales, movimientos corporales para que los estudiantes comprendan el texto de una forma amena, no olvidar la lectura inferencial, como les decía, luego de una primera lectura, hacer pausa en los momentos más importantes, formular preguntas para verificar la atención y comprensión, cuestionar o problematizar lo que se está leyendo, o ponernos en el papel de los personajes y vivir las situaciones que están viviendo ellos. La relectura es importante de los momentos claves. Si es necesario releer un capítulo porque algo no nos quedó claro, pues hagámoslo, no hay problema. Alentar a que ellos vayan construyendo en sus mentes lo que se va leyendo, invitarlos de repente a que dibujen la casa del protagonista o a que dibujen el bosque donde sucedió donde sucedió algo en el libro que estamos leyendo, ser asertivo frente a los comentarios y preguntas de los estudiantes. Como les decía, no hay pregunta, no hay comentario diferente, ¿no? Hay que ir la lectura es algo subjetivo. Yo cuando leo algo voy desde mi experiencia, desde mi subjetividad, desde mis prejuicios, lo cargo de todo lo personal. Entonces, la lectura para cada persona va a ser completamente diferente. Después de la lectura, crear un clima de confianza donde los lectores se expresen con libertad sus opiniones y sus sentimientos sobre lo que han leído. También tienen los
lectores derecho a no comentar, sobre todo si les pedimos algo tan personal como sus emociones. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos derecho a guardar silencio, por eso les digo, intenten recordar o buscar siempre los derechos del lector de Daniel Pennac. Hay varios que son divertidísimos, es más, pueden presentarlo a los estudiantes y tenerlo como que un decálogo, ¿no? Cada vez que realizan las sesiones de lectura. Y en el que dice que tienen derecho a dejar de leer la obra, yo ahí siempre les digo a los estudiantes, bueno, terminémosle de leer y luego si quieres destruyes la obra, dices que no te gusta por tal o cual motivo, pero hay que terminar de leer. Es un compromiso que todos hacemos cuando empezamos el club. O cuando empezamos los talleres o la sesión de lectura. Reconstruir junto a los estudiantes el texto que acabamos de leer, repasándolo para de repente aclarar el vocabulario, ser cazadores de palabras, que era lo que yo le decía a los chicos, ¿no? Ahora tengo un Padlet, pero antes tenía en un mural donde sí, no encontraba, cada quien cazaba una palabra, que eran las palabras que no habíamos comprendido en la lectura. Luego íbamos anotando el significado y luego hacíamos una nueva lectura. A mí me funcionaba así, seguir leyendo así no supiéramos el significado, cazar las palabras, cazar los significados de las palabras, y ya con eso releíamos, si es un texto corto, releíamos todo el texto corto, o el capítulo, o ese momento de la historia, ya para encontrarle más sentido. Alentar la construcción del sentido de la lectura, o sea, ir más allá del argumento, como les decía en la sesión pasada, cuando presentamos las historias a los padres de familia, no se los presentamos comentando el argumento, sino comentando el tema. Entonces, porque finalmente eso va a ser alguna de las cosas que queden más grabadas en los lectores, ¿no? De qué me habló este libro, ¿no? Este libro me habló sobre el valor, sobre el sentido de justicia. Este libro me habló sobre la autoestima. O este libro también me hizo pasar un momento agradable porque me la pasé riendo nada más, ¿no? Entonces, hemos leído una historia que con un o sea, de un escritor que tiene una pluma graciosa, ¿no? Una pluma irónica, no sé, como Roald Dahl. Aplicar estrategias de socialización del texto como el debate, analogías, asociaciones con la realidad. Me encanta cuando se hacen debates a partir de la obra que se ha leído. Hay obras que se prestan mucho a eso porque las situaciones que viven los personajes pueden tomar diferentes caminos, ¿no? Entonces esto es muy, muy interesante para hacer con chicos desde tercero de primaria. Invitarlos a debatir y a que tomen postura en una novela. Proponer actividades de extensión interesantes y motivadoras, investigar, crear, recrear. No sé si han leído, como les decía, un libro que está inspirado, el de Pinca, que les pasé una de las sesiones anteriores. No sé, investigar la página web y ver el catálogo en línea del Museo Larco. Si han leído un libro como El Desnuda, que también les contaba la sesión pasada, investigar un poco sobre las tasas, como para más grandes, sobre las tasas de violencia que hay en el Perú. Ir un poco más allá de la lectura. Y ahora, antes de ir por acá, ahora yo quería, a veces tenemos la duda de si evaluar o no evaluar el plan lector y cómo evaluamos el plan lector. Podemos hablar bastante de eso, de qué formas evaluar el plan lector, qué fichas sí sirven, qué fichas no sirven, cómo elaborar mi propia ficha, qué debería tener nuestro material de evaluación.
desde SM, en las fichas que estamos proponiendo, intentamos que las preguntas respondan a todos los niveles de comprensión lectora, o sea, que haya preguntas literales, que haya preguntas inferenciales, que haya preguntas críticas, que desarrollen todas las habilidades comunicativas. Entonces, eso es lo ideal en la construcción de una ficha o de una guía, si es que quieren hacerlo. Para que no suceda lo que la imagen de Francesco Tonucci que le pasé en la sesión anterior. Luego, hay otras formas también de hacer una evaluación del plan lector o un seguimiento de las habilidades de comprensión lectora. Podemos planificar pedirles a los niños que realicen algún proyecto, como por ejemplo la revista de la novela que han leído, la obra que han leído, o que hagan un periódico. Y esa herramienta ya nos sirve para hacer una evaluación del plan lector si es que en nuestra institución educativa nos están pidiendo alguna nota. ¿Por qué? Porque va a funcionar mucho mejor si implementamos ese tipo de estrategias para evaluar, que es únicamente fichas. Podemos ir mezclando, ¿no? Para un libro implemento una ficha, pero una ficha bien cuidada, pero para otro implemento, sí, las fichas son poco atractivas, por eso digo, depende de qué tipo de fichas les vamos a presentar. Y acá paro para mostrarles algo, porque estamos para las novedades de los libros de SM, hemos desarrollado nuevas fichas de lectura. Voy a ir acá, ay, mi mouse. Novedades. Y, por ejemplo, voy a ir a de las batallas. No, vamos a ver, no me acuerdo cuál. Vamos a ver que es uno de secundaria, ¿ya? Las batallas de Parwa. Entonces estoy mostrándole las fichas que están acá. Ustedes pueden encontrar acá la ficha para el docente, que ya les comenté, creo, la sesión pasada, que es lo que tiene. Y en la ficha para el estudiante está presentada de una forma diferente a como solemos hacer las fichas, ¿no? ¿Cómo describirías tú la ceremonia de la capacocha, por ejemplo? ¿Cuál era la misión de Parwa? Al estilo de las redes sociales, describe los siguientes personajes y su participación en la historia. Entonces ahí los perfiles tipo Instagram, ¿no? Escribe el nombre del personaje que se adjudican las siguientes frases, y diferentes formas de presentar la evaluación o la ficha de evaluación. La idea es esta pregunta, ¿no? Ahora que conoces la historia de Parwa, si pudieras conversar con ella, ¿qué le dirías? Debe de haber un balance en las preguntas que le planteamos a los estudiantes. No deben ser siempre las clásicas preguntas literales que solemos hacer, ¿no? Entonces estamos planteando este tipo de fichas para si es que ustedes desean aplicar alguna ficha a los niños, ¿no? Por ejemplo, en una amistad gigante, que es para los más pequeños. Vamos a ver, acá está la ficha, que dicen fichas ilustradas. Y hemos intentado incorporar las fichas, ¿no? Colorea los elementos que son de tamaño pequeño. Encierran un círculo verde o marca con un aspa el lugar donde podría esconderse Ru. ¿Cuál es la expresión de Ru y Franalto a sentirse solos? Entonces tenemos que ver diferentes formas de hacer una ficha para que les resulte interesante a los estudiantes. Acá que dibujen, ¿no? Dibuja el lugar donde se fueron a vivir Ru y Franalto. Y esa es la idea, si vamos a elaborar alguna ficha, algún material de lectura, ¿no? Intentar presentarlos de manera atractiva, intentar
hacer que las preguntas que planteemos también no solo nos quedemos en el argumento del libro, sino ir más allá y no desterrar las fichas. Podemos usar algunas, pero depende de cómo estén presentadas, ¿no? Y qué cuidados se hayan tenido al elaborarlas. Entonces, quiero ver, que me parece que no he escrito en el chat. Pueden ser fichas ilustradas, sí. Entonces, ¿pero qué más vamos a evaluar en una conversación literaria o en el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, tipo lo que les decía, o que creen su propio book trailer o se conviertan en booktubers, ¿no? Que en un video, que era una de las estrategias que vimos en la sesión, en una capacitación el año pasado, que ellos se conviertan en pequeños booktubers o en grandes booktubers y cuenten al estilo de YouTube la historia que acaban de leer. Entonces, de esa manera podemos fijarnos nosotros en varias cosas, ¿no? Respecto a la comprensión de la lectura. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué vamos a seguir cuando leemos, cuando hacemos nuestras sesiones de lectura, cuando queremos evaluar? ¿Cuál va a ser el seguimiento valorativo de la competencia lectora? ¿A qué le vamos a ir dando check o por desarrollar o agregar alguna nota para trabajar en el aula? Estos 4 grandes grupos. ¿Cuál es la actitud del estudiante en cuanto al acceso y recuperación de la información? Por ejemplo, si el estudiante puede conectar lo que ha leído, puede conectar, una pregunta sobre el texto con la información que hay en el texto, si el estudiante es capaz de localizar un dato concreto. Esto es más cercano a la comprensión literal, ¿no? Que aparece de forma explícita en el texto. El estudiante es capaz de identificar los personajes y los hechos más importantes del relato o los datos en un texto informativo. Acá nada más estamos viendo cuál es la relación del lector y la información que ha podido extraer de ese texto. Luego podemos ver la integración e interpretación de la información, si puede establecer relaciones entre las distintas partes del texto. Sí, por ejemplo, vimos que el comentario de una niña en el club en el taller de lectura de Aidan Chambers, que vimos la sesión pasada, decía que un autor era... que después de las primeras páginas, después de la lectura del libro, comprendió por qué las primeras páginas tenían que estar escritas de esa manera. Entonces iba vinculando encontrándole sentido a la historia, ¿no? El estudiante es capaz de identificar las ideas principales, si puede elaborar la información a través de un resumen, una línea del tiempo, un mapa mental, por ejemplo, o un mapa ilustrado mental, que es para los más pequeños, reflexión y evaluación de la información. Un momentito, allá. Reflexión e información, ay, perdón, se me... Ya, reflexión y evaluación de la información. Si el estudiante es capaz de poner en relación los diversos temas de la lectura con sus conocimientos previos y con ámbitos de su propia vida, si es capaz de conectar, alejarse o distanciarse de los personajes que han leído o de sus situaciones, el estudiante es capaz de emitir un juicio crítico, valorativo del texto, de la acción de los personajes o de su inacción de repente, ¿no? El estudiante es capaz de distinguir y enjuiciar los elementos del texto que ayudan o perjudican su finalidad. Como por ejemplo, hay textos que es evidente que quieren convencerte de una postura, hay textos que incluyen
no sé, textos literarios, narrativas que de repente incluyen poesía, si el estudiante está en la capacidad de valorar ese recurso literario del autor, y cuál es su actitud hacia la lectura. Si el estudiante realmente se muestra interesado por la lectura, si escucha con atención cuando se lee en voz alta, si completa la lectura, si utiliza la biblioteca de forma habitual o si vemos que tiene algún interés en leer otros libros además de los libros que les estamos presentando. Entonces, lo que yo les sugeriría es que si no se animan a hacer una ficha o a tomar un test de lectura del libro, o no tienen tiempo para elaborar una ficha prestando atención a las preguntas y a las situaciones que planteemos en la ficha, hacer un seguimiento de la competencia lectora con estos ítems, ¿no? Ver cómo es la relación del estudiante frente al acceso y recuperación de la información, cómo interpreta la información, cómo la evalúa y cuál es su actitud hacia el libro. Podemos hacer una lista o sea, copiar esto en un Excel, no sé, el nombre de todos los estudiantes, y si queremos poder poner una nota, pues, en base a estos ítems, a estas actitudes. No sé si tiene alguien algún comentario hasta ahí. O algo que quiera compartir. Continuamos, entonces. Recuerden que quienes hayan ido creando su propio proyecto institucional, podemos compartirlos. Les comenté al inicio el martes que empezamos, que la idea es que salgan con un producto, que vayan construyendo su propio proyecto lector institucional y podemos revisarlo al final, y si no desean compartirlo o no nos da el tiempo, lo podemos ver luego más adelante, ya después del arranque de clases. Ya, esta pregunta de Mari Carmen me la dejo para el final porque está interesante tu pregunta. Entonces, ¿cuál debería ser el rol del maestro? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Ahora, sobre todo, que la situación ha cambiado, que parece que todo se hace más complejo, que exige mucho más de nosotros llevar las clases en general, ¿no? Y con mayor dificultad seguir desarrollando nuestros proyectos de lectura. Entonces, sí es difícil para nosotros, también lo es para los estudiantes y mucho más para los padres de familia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Podemos tener nuestro proyecto. Como les decía, la idea es que salgamos con un proyecto, con una hoja de ruta que nos vaya guiando, que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos de lectura, qué estrategias vamos a utilizar, cómo vamos a moderar nuestras conversaciones o tertulias con los estudiantes, qué estrategias vamos a utilizar, a qué objetivos responden y qué elementos vamos a tener en cuenta para realizar una evaluación. Pero también es importante tener una actitud abierta. Queremos que todos lean, no todos leen. Implementamos esta estrategia divertida de Aidan Chambers, que es incorporar o jugar el juego del no lector. De repente mis estudiantes no se sienten a gusto con la lectura. Pedirles que dejen en un espacio sus comentarios, su valoración del libro, pero que lo argumenten, ¿no? Para que luego poder tomar en cuenta su opinión para la siguiente selección. Entonces, y se los digo con la experiencia, me ha pasado también que he seleccionado libros que de repente, porque me han gustado mucho a mí, y que y yo creí que iba a gustar a mis estudiantes, a mi grupo, y no les ha interesado mucho la historia, pero ellos tenían la confianza de poder decirlo y el compromiso de decirme por qué situación del libro no les había gustado, qué habían notado ellos
en el libro que de repente no conectaban, qué quisieran leer, y tenían la confianza de poder decírmelo, y no solo decírmelo, sino hacer evidente ese comentario, y tenían un espacio donde podían dejar sus comentarios sobre el libro. Cuando ya hay evidencia de eso, se sienten más seguros de completar su lectura, porque eso era lo que yo les pedía, ¿no? Que terminemos de leer para formar un juicio del libro y yo tener en cuenta sus opiniones. Porque a veces hay libros que arrancan un poco lento, tal vez para algunos lectores. Hay lectores a los que nos gusta que de frente nos lancen a la acción, pero hay otros lectores a quienes les gustan que como que vayan atrayéndolos poquito a poco. Entonces, de repente, las primeras páginas de un libro sucedieron un poco lentas y recién cogió el libro en el segundo o tercer capítulo. Entonces, darle la oportunidad para que le den una oportunidad al libro. E ir involucrándolos. Entonces, ir moviendo nuestro plan conforme se va desarrollando las sesiones, pero teniendo en claro los objetivos, por lo menos los objetivos sí. Escuchar siempre al interlocutor para saber, a nuestros estudiantes, para saber qué es lo que están pensando sobre la lectura, cómo la van valorando, si están siguiendo la lectura realmente. Entonces, por eso es muy importante la conversación literaria, ¿no? Reconocer los límites de mi propio conocimiento, de mi propio entendimiento, de mi... Si de repente no puedo manejar un tema, no decir, no juzgar al libro, no juzgar al autor, no lanzarle la responsabilidad a los estudiantes, sino reconocer que todavía no tengo las habilidades como para trabajar cierto tema. O si ya estamos leyendo el libro y hacen una pregunta que de repente no nos ponen aprietos, decirles con confianza a los estudiantes que necesitan un tiempo para reflexionar sobre la pregunta que le han hecho y que en la siguiente sesión van a conversar sobre ese tema. Lo que decía Aidan Chambers, y acá incorporé esto, es que los chicos también juegan el juego de agradar al maestro. Entonces, muchas veces dejan de emitir sus opiniones personales sobre el libro y se mimetizan con el maestro o la maestra y terminan anulando su opinión para agradar. Entonces, la sugerencia de Ian Chambers es que intentemos evitar mostrar algún juicio sobre el libro hasta al final de escuchar los comentarios de los estudiantes. Sintetizar preguntas, sintetizar respuestas, perdón, abrir caminos con una nueva pregunta. Hay estas preguntas de Ian Chambers, están las preguntas de la taxonomía de Bloom, que podemos ir adaptándolas también, que pueden ser un poco más rigurosas y complejas, pero podemos ir adaptándolas. Plantear nuevas preguntas, entrenarnos en ser maestros preguntones e ir mejorando también nuestras preguntas, ¿no? Como dice Hele Duty, es mejor... hay que ver cómo podemos resucitar nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas estamos planteando? ¿Cuáles son las respuestas? ¿A qué llevan esa pregunta? Y si no llevan a nada, intentar resucitarlas, reanimar nuestras preguntas. Dejar algunas preguntas sin resolver. Esto va a hacer que los lectores se sientan con ganas de más del libro, de más diálogo. Yo me acuerdo que mi profesor de historia en secundaria, siempre después de su conversación, que su clase era maravillosa, después de su conversación, siempre decía que en la clase del día había dado 1 o 2 datos erróneos, y todos nos quedábamos como que, ¿qué mentira nos estás contando? Y nos obligaba a ir a investigar, no nos obligaba, pero nosotros nos invitaba al juego de investigar, porque sentíamos nosotras, y grande secundaria, yo estaba en cuarto, quinto secundaria, creo, investigábamos para saber qué era lo qué era la mentira con la que no nos queríamos quedar, ¿no? Y este profesor era un gran narrador, además.
Entonces siempre nos dejaba por ahí algo, algún tip, algún comentario que nos deje con ganas de saber un poco más, ¿no? Y bueno, lo que les decía y lo que debe ser como que paraguas para cada vez que realicemos una conversación literaria, que no hay respuesta incorrecta, no hay mala respuesta, solo hay puntos de vista diferentes. La lectura es muy subjetiva. Alguien puede leer El Principito y le puede parecer conmovedora, pero a otra persona de repente no. Le puede parecer más una historia de fantasía que una historia de un viaje personal. Cada quien tiene su propia interpretación de la historia. Y por eso puede haber diferentes interpretaciones en los libros, y por eso es importante salir un poco de las preguntas completamente literales o de las estrategias que apuntan a una comprensión literal del texto, sino ir un poco más allá. Y luego estamos en la última parte, que es la parte del balance. Se recomienda hacer un balance bimestral o trimestral de nuestro proyecto, donde contrastemos cuáles son los resultados, qué es lo que hemos logrado, si estamos aplicando alguna... por ejemplo, esta herramienta, este seguimiento, y le queremos aplicar o colocar poner valoración a la comprensión lectora de los estudiantes, y uno de nuestros objetivos era elevar los niveles de comprensión lectora, y podemos ver que después del primer bimestre los chicos van aumentando, pues hemos cumplido, ¿no? Entonces la idea es ir revisando bimestral, trimestral, o si quieren anual, pero tiene que haber un momento en el que haya un balance, en que si realmente mi proyecto de lectura inicial me propuse involucrar con 5 cosas que se me ocurrieron, no sé, el taller para padres, hacer una pijamada lectora para padres, involucrar a los padres y que cuenten cuentos, y así 5 cosas. ¿Qué pasó al final? No, los padres no participaron. Ya, de repente fue mucho. De repente empiezo nada más con enviándoles un documento informativo del libro que van a leer, tal como la carta que vimos en la sesión pasada. Y eso, de repente dije, voy a llevar la lectura a toda la escuela, voy a hacer que hacer entrevistas a los diferentes miembros de la comunidad educativa sobre los libros que están leyendo, y lo hice bien en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer, después ya no terminé, no lo completé. Eso, a veces pasa que somos muy estamos muy entusiasmados al inicio, somos muy entusiastas, pero luego es complicado. Y ahí sí hay que tener bastante cuidado, porque podemos pensar que los estudiantes o el colegio, los directivos no están vinculados, pero es que de repente nos hemos llenado de cosas y queremos hacer mucho y no estamos yendo a lo concreto, ¿no? Una actividad que involucra a toda la escuela durante el Día del Libro Infantil, o que se realice, de repente, si le quieren dar más tiempo, en el Día de la Biblioteca Escolar. Entonces, en el Día de la Biblioteca Escolar voy a plantear una estrategia que mueva a toda la escuela en función a la lectura. No sé, voy a pedirles que todos se disfracen de su personaje literario favorito, que se tomen una foto y que compartan por qué han seleccionado ese personaje y a qué historia pertenecen. Eso era lo que hacíamos en la sala infantil de la Biblioteca Nacional. Trabajé un tiempo. En un momento todos los que trabajábamos ahí, nos vestíamos de nuestro personaje favorito. Era bien divertido. Ahora podemos hacerlo a distancia igual, ¿no?
Entonces puede ser una gran actividad bien planteada, buscando el objetivo, por ejemplo, el objetivo de esa actividad, además de pasar un rato agradable y celebrar a los libros, celebrar a los personajes, era que podamos conocer otras historias, ¿no? Yo, por ahí me enteré de algunos personajes porque me comentaron con tanto entusiasmo porque habían seleccionado ese personaje de ese libro que no, que terminé conociéndolo y leyendo el libro. Entonces, esa era la idea, compartir historias. Importante también es tener una asamblea con los estudiantes en algún momento para evaluar juntos lo que hemos venido realizando. Que no sé, la selección, y esto ya también va a servir, va a dar pie a un nuevo diagnóstico, ¿no? Si los libros que hemos seleccionado han gustado, los libros que hemos seleccionado no les ha gustado, ¿por qué? Siempre es importante pedirles que argumenten su respuesta, ¿no? Decidimos involucrar a todas las áreas, pero no hubo involucramiento de todas las áreas. ¿Qué pasó? ¿No? De repente debí de realizar un taller solamente de estrategias de lectura para los profesores de todas las áreas que no tenían experiencia siendo mediadores de lectura y los lancé al ruedo. Entonces, ver qué ha pasado. Si me funcionó muy bien, ya genial, esta actividad la replico y la pongo para mi proyecto del siguiente año. Me funcionó muy bien un libro, es un libro gancho, un libro que me encanta a mí, yo sé que le va a encantar a los estudiantes, he seleccionado un libro que ha ganado un premio, lo repito el siguiente año, ¿no? Tampoco no me voy a pasar la vida repitiéndolo. Bueno, hay clásicos que sí, ¿no? Que uno disfruta leerlos una y otra vez. Y las conclusiones de mi proyecto, cómo nos fue, qué sucedió. Entonces es importante este momento de balance, de evaluación del proyecto, involucrar a los estudiantes también y un nuevo diagnóstico. Entonces ya hemos hecho un recorrido por todo, por todas las actividades y las estrategias y todo lo que estamos planteando hacer cuando implementamos nuestro proyecto de lectura. Hay una pregunta interesante que me han hecho, que es cómo incorporar el plan lector desde las áreas curriculares. Primero yo intentaría conectar el tema del libro que vamos a hablar con el área que va a trabajar. Y para eso a veces funcionan bien los clásicos, o si por ahí sabemos encontrar alguna novela genial. En SM hay libros que funcionan muy bien, hablándoles de SM, ¿no? Libros que funcionan muy bien para hablar sobre el tema histórico, que un profesor de ciencias sociales, que un profesor de historia lo puede trabajar, ¿no? Está Felinar, no sé si alguien conoce a Felinar. Entonces, si voy a incorporar a todos los maestros de las diferentes áreas, intentaría ir seleccionando libros que ya tengan algo que conecte con esa área. Felinar, ¿alguien ha leído Felinar? Felinar es la historia de es una novela épica, es muy, yo lo leo Felinar y yo me lo imagino en película, es más, espero que algún día esté en película. Es una novela épica que postuló el premio Barco de Vapor, no ganó, pero está tan bien escrita que se editó y se lanzó. Es una novela épica que narra la historia de dos hermanos, Garras y Sombras, un otorongo y un puma, porque los personajes son animales, que luego de la muerte de su padre pelean por Felinar, por las tierras de Felinar, que es el pueblo de Felinar, ¿no? Y en esa discusión, en esa pelea, se involucran diferentes personajes, guerreros, está el guerrero Quirquincho, el capitán
que es un cóndor, y así, es una novela épica. Está, el canto está, perdón, los capítulos están divididos en cantos, los personajes, el autor ha utilizado mucho también eh, diferentes técnicas literarias, diferentes, utiliza muchas metáforas, utiliza mucho símil, y es una obra que puede conectar desde el área de ciencias sociales como desde el área de literatura, no solo por la historia, sino también cómo ha sido construida. Mi esposo me contaba que cuando él estudió en el colegio, él leyó con su profesor de biología Frankenstein, y el profesor de biología iba dotando de algunas cosas que ampliaban la lectura. Entonces, la idea es ir seleccionando libros que puedan conectar, que de pronto no sea todo impositivo. Bueno, con el profesor o con el tutor se pueden leer obras que ayuden a que los estudiantes se traten algún tema en particular. Por ejemplo, si en mi institución educativa hay muchos temas de acoso en la escuela, en primaria puedo leer El Club de los Raros, de Jordi Sierra y Fabra, si yo soy profesor o tutor, o y quiero trabajar este tema, ¿no? O para los más grandes, en el mismo tema, Nombres Robados de SM, que es un álbum ilustrado. Y así ir involucrando, ir conectando los temas de las obras con las áreas curriculares. Si un profesor de ciencias va a leer libro, pues leo un libro que tenga un corte ambiental, como, no sé, Tinko y Gaby, o DSM, ¿no? Tinko y Gaby, o de los zorros. Me acabo de olvidar el nombre. Es que me estoy acordando de un nombre que tiene la palabra zorro. Un manantial en el desierto. Un manantial en el desierto, porque es un libro que también le da, además del argumento, que es interesante y que puede generar bastante diálogo en el aula, el tema conecta con el área. Entonces, la idea, si vamos a trabajar el plan lector de forma transversal con todas las áreas, ese es un objetivo general, trabajar el plan de lector de manera transversal. ¿Qué voy a hacer para lograr ese objetivo? Pues que en mi selección de obras literarias me permitan conectar con las diferentes áreas. Así le facilito la lectura al profesor, que va a tener herramientas, o profesora, que va a tener herramientas para dialogar sobre ese libro más allá del argumento. Dice, siempre promoví, Margarita, en los colegios donde estuve, elaborar la selección de libros con participación de los docentes y de todas las áreas, y así provocar momentos de aprendizaje a través de la lectura con propósito. Sí, la idea es, la lectura se ha vuelto siempre, en estos últimos años, como que una herramienta para algo, ¿no? Vamos a leer, es importante leer con propósito, o sea, con un propósito de desarrollar habilidades comunicativas, ¿no? Vamos a leer para mejorar, vamos a leer para hablar sobre este tema, vamos a leer para desarrollar sensibilidad en mis estudiantes sobre este tema, vamos a leer para, no sé, por un libro que está vinculado con la misión, visión de la escuela. Entonces se ha vuelto como un para qué. Vamos a leer para algo, pero también se lee solo por el hecho de acercar el arte al lector. Es como jugar casi a veces, o imagínense que al buscar siempre un propósito complejo de lectura, es como pedir un propósito al hecho de jugar. Eh, este, hay que acercarnos a la lectura también de manera libre, tal vez animémonos a seleccionar un libro y a despojarlo de todo de todas estas justificaciones que a veces es necesario trabajar en la escuela, pero seleccionemos uno nada más
por el hecho de leer, por el hecho de luego si queremos conversar, solo conversemos, no lo evaluemos, para conocer sobre un autor, de repente para conocer las preferencias de los estudiantes, entonces no convertir siempre la lectura en una herramienta para algo, ¿no? Es importante tener claro los objetivos, pero también hay que dejar que la lectura, como cualquier arte, como cualquier expresión artística, se aborde de manera libre. José Joya dice, por ejemplo, en el área de educación física, hay libros, y ahí se me ocurren algunos informativos para los más pequeños que hablan de personajes, grandes deportistas, ¿no? Estamos leyendo, estamos desarrollando habilidades comunicativas, pero también estamos conociendo algún representante importante del campo deportivo. Hay personajes cuyas aficiones son deportivas. En SM me acuerdo de Alex el Flotador. Alex el Flotador es un personaje, bueno, la historia es de un niño que de pronto, un adolescente, que de pronto empieza a flotar, empieza a volar, primero le pareció gracioso, después le parece incontrolable y no sabe por qué, se da cuenta que empieza a flotar cuando sus papás discuten y es como una forma de abstraerse, pero él vive también su mundo y sus cosas de adolescente, y es muy fan del fútbol, y hay varias conversaciones en el libro sobre los partidos, sobre el fútbol, sobre el deporte, sobre los equipos. Entonces podría ser un tema que pueda conectar, ¿no? Hay libros que tienen un corte científico, matemático, que juegan con el tiempo, que juegan y podemos hablar desde el área de matemáticas, desde el área de ciencias, con esto de o hacer investigación sobre, no sé, los viajes en el tiempo, y esto que se ha puesto tan de moda, inclusive con las series, ¿no? Por ejemplo, Pargua es un libro que puede servir para hablar desde el área de sociales, porque es una novela histórica, fantástica, pero también por el lado de la fantasía podemos hablar de los viajes en el tiempo, de los avances científicos que van desarrollándose, de los avances científicos que van desarrollándose no sé por qué hay otro Rosario Rivadeneira. ¿Ves? Este es un tema que podemos investigar. ¿Qué ha pasado? O de repente tengo un homónimo. Ya, ay, perdón, me distraje. Es un libro que nos permite hablar de estos dos temas, de la historia de nuestro país y de la época republicana, pero también de estos temas que a veces pueden quedar en la curiosidad de los estudiantes, que es viajes en el tiempo y cómo ha ido avanzando la tecnología, porque Pargua hace un recorrido por varias décadas en la historia de nuestro país y vemos a través de sus experiencias cómo la tecnología ha ido cambiando. Entonces, ir incorporando libros que puedan conectar con las áreas. A ver, ahora vamos a ver acá. Perdonen, es que voy a ir para adelante para... Ya. Después dice, sociales siempre encaja perfecto con los libros que se puedan seleccionar, entre otras áreas más. Ahí está el reto, que seleccionemos y leamos bien primero los libros. Sí, así podemos integrar las estrategias. Sí, entonces es importante reconocer también, por eso cuando hicimos la evaluación de libros, les pedí que no solo se dejen llevar por lo subjetivo, porque el libro los conmovió, porque los movió emocionalmente, sino también por estos otros aspectos. Y si queremos integrar la lectura a las diferentes áreas educativas, hay que partir desde la selección de libros.
María Falcón dice, una consulta, he tenido dificultades con algunos estudiantes que consideran que las películas son las réplicas de los libros, es decir, ya no leen porque no lo ven necesario. ¿Alguna estrategia para que se pueda utilizar? Justo el año pasado llevé un club de lectura con un grupo de niños y leímos Harry Potter. Y ellos decían, pero Harry Potter, leímos solo la primera. Harry Potter es ya lo hemos visto 20 veces la película. Y les dije, vamos a leer el libro porque intenté, bueno, yo ya conocía la historia, busqué algo que aparece en el libro, que en la película es contado de manera completamente opuesta. Y el interés que tenían ellos es conocer la verdadera historia porque se habían sentido engañados al saber que algo no sucedió de esa forma. Entonces, la idea es intentar extraer esos elementos porque muchas veces son las películas inspiradas en libros, son adaptaciones, se crea un guión, hay cosas que cambian, hay personajes que no aparecen en el libro y que de pronto los vemos en la película, o situaciones completamente que no tienen nada que ver, que funcionan tal vez en una película porque el ritmo es diferente, pero en una obra literaria no, y hay cosas a veces que nos perdemos. Entonces a mí me pareció divertido empezar a mostrarles cosas que no aparecían y ellos al sentirse engañados leyeron con más atención. Es más, empezaron a notar todas las cosas que ellos habían notado que sucedían en la película, pero que no sucedían en la historia original, que es el libro. Dice, primero fomentemos la necesidad de los libros, motivar, animar por placer, luego vamos buscando otros propósitos. Sí, cuando finalmente logramos que los chicos se acerquen a la lectura y tengan una relación más, una apertura hacia los libros y que sean lectores valientes, digamos, ya podemos empezar a planificar estrategias dirigidas a la evaluación de la competencia lectora. Es más fácil así, ¿no? Más divertido también para el maestro, ¿no? Que primero hace que a los chicos se les interesen por la lectura y luego en un segundo año, en un segundo momento de nuestro proyecto, ya empezamos a desarrollar habilidades comunicativas y a evaluar o hacer seguimiento de esas habilidades. Que no quiere decir que cuando hagamos actividades, estrategias y tengamos un proyecto cuyo objetivo es acercar a los chicos a la lectura o desarrollar en los niños la lectura por placer, no se estén desarrollando habilidades comunicativas. Sí se están desarrollando, pero nuestro foco es otro, ¿no? Selmira dice que ha leído Alex. Sí. Alex tenía esa imaginación que era su evasión para poder huir de los problemas de su familia y la separación de sus padres. ¿Alguna estrategia para el área de danza? Depende ahí del argumento, de la obra. Depende del argumento. Ahorita no recuerdo algún libro que aborde ese tema. O sea, recuerdo uno de SM, pero no lo tienen en Perú, así que no quisiera compartírselos. No, todavía no lo tienen. Otro libro que hable de la danza. Voy a ver si recuerdo algún libro que tenga como tema central el baile, la danza y lo coloco en el PPT. Porque ahí también va a depender del argumento. Si en el argumento de la historia en un momento se aborda la danza, podemos investigar o se habla de una bailarina o de un bailarín reconocido, también podemos investigar. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? ¿Alguien se ha animado a ir desarrollando su proyecto de lectura en estos días y quiera compartirlo? O algún tema, como les dije al inicio de este curso, la idea es tener unos minutos al final para comentar, para conversar y para revisar si es que ustedes desean sus proyectos de lectura.
Ya no, nadie se anima. Igual saben que si son usuarios de SM, luego pueden escribir ya con más calma y solicitar reunión para hacer, para conversar. No necesariamente tiene que ser un taller, pero podemos conversar sobre sus proyectos de lectura, sobre cuáles son los objetivos, podemos acompañarlos en la implementación de su proyecto de lectura, o si desean acompañarlos en algunas actividades para involucrar a los padres. En el PPT les estoy colocando algunas cosas que hacíamos, algunas cosas que solemos compartir en los talleres para padres, pero igual nos pueden involucrar si desean más adelante con más tiempo. Si no hay alguna otra pregunta, yo creo que ya vamos terminando. Creo que he ido respondiendo todas las preguntas. Ahí está. Entonces, esta es la ilustración, me encanta, me han encantado bastante las ilustraciones de este libro. Muchas gracias por estos 4 días intensos de conversación sobre libros, sobre lecturas, por compartir sus estrategias, sus dudas. Espero que por el entusiasmo también de realmente acabar la charla con 112 personas, nos motiva a todos. Me motiva a mí para seguir haciendo lo que hago y a cada uno de ustedes, porque realmente estamos haciendo varias acciones para seguir formándonos como mediadores de lectura y lograr que nuestros estudiantes desarrollen el hábito de leer y habilidades comunicativas. ¿Dónde está? He visto que están colocando comentarios. Sí, el PPT se los vamos a enviar al final, no sé si dentro de un par de horas o al final del día, el PPT completo con un PDF adicional, que es de la carta para los padres, para que puedan tener acceso a lo que hemos compartido, y cada herramienta que he compartido, o cada página, también va a tener el link para que puedan acceder. Muchas gracias, María Elizabeth, por lo que escribes. Gracias. Saludos al Colegio Piura. Al colegio Lourdes. Sí me acuerdo haber ido al Colegio Lourdes en Piura. ¿Quién escribe acá? Uy, veo 2, 3 Rosarios Rivadeneiras. Me estoy multiplicando. Por ahora en mi colegio estamos siguiendo el proyecto 2020-2021. Con los recursos de esta capacitación se formulará el proyecto 2022. Estamos trabajando conjuntamente con la biblioteca, el club de lectura, por las tardes, utilizando libros de interés de nuestros estudiantes. Me parece genial. Me parece genial, María Falcón. Si deseas, más adelante nos podemos reunir para afinar su proyecto, si desean, ¿no? Gracias a todos. Que tengan muchas gracias a todos por sus comentarios. Los estoy leyendo rápido. Muchas gracias a todos por su participación. Nada, para eso estamos. Gracias por estos 4 días intensos. Pierdan cuidado, van a recibir el PPT. De todas maneras, a todos se los van a enviar. Ahí les están colocando el link de la encuesta. Y cuando quieran algún servicio de parte de SM, ya saben que SM tiene el área de asesoría pedagógica, siempre atendiendo a sus consultas, a través de Lisbeth o cualquier otro asesor, siempre vamos a estar disponibles para acompañarlos. Así que muchas gracias. Yo me hago un cherry ahorita, antes de que me salir. Les decía yo que tengo un espacio de mediación de lectura en Instagram. Se llama, quienes tienen Instagram, que es la red social que está de moda. Bueno, está de moda TikTok, pero todavía no me animo a utilizarla. Se llama Acá viven los monstruos. Eso ya es un espacio personal donde hablo de algunos libros que me gustan, libros que han acompañado a mi hija que tiene 2 años, y algunos tips también o estrategias cortas para desarrollar el hábito lector.
Entonces, muchas gracias a todos. Cualquier cosa, si quieren contactar alguna asesoría, siempre es a través de SM, del equipo de asesores educativos. Acá yo les voy a colocar monstruos. Ahí estoy colocando el nombre de usuario en Instagram de mi página. Y nada, muchas gracias a todos por su participación, que tengan un buen inicio de semana, les mandamos mucha fuerza, descansen este fin de semana, todo lo que puedan. Yo sé que se vienen semanas bien intensas, pero espero que se estén yendo motivados, con varias ideas en la cabeza, entusiasmados por hacer un cambio en el acercamiento de los libros y la literatura en sus escuelas, involucrando a toda la comunidad educativa. Así que muchas gracias a todos, maestras y maestros. Gracias a ti, Charito. Gracias a ti por toda la información brindada el día de hoy. Gracias a todos los profesores que estuvieron presentes en todos estos 4 días. Le enviamos el enlace, le vamos a enviar toda la información. Bendecido año escolar para todos los que empiezan esta próxima semana. Sabemos que estamos en una situación de incertidumbre ahorita en la pandemia, pero todo nos va a salir bien. Cuentan con SM durante todo el año escolar. Y bueno, Charito, agradecida y estaremos invitándolos durante los próximos talleres y webinars que vamos a tener durante el año escolar. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos. Que les vaya súper bien.